Primero pues le voy a dar el significado matemático de esas componentes y más adelante pues físicamente qué representan. Para hallar las componentes rectangulares de un vector, en sentido práctico yo quiero hallar las componentes rectangulares, se llaman rectangulares porque es la proyección. Este vector lo voy a proyectar sobre el eje X. Haga cuenta que aquí hubiera como una luz que venga de para acá, una luz viajando acá. Cuando pasa por el vector pues me va a dejar una sombra aquí sobre ese eje que se llama el eje X. Esa sombra proyectada, esta sombra que este vector proyectaría sobre el eje, es lo que se conoce como la componente X del vector B. Y si yo quiero hallar en forma práctica la componente de este vector, hay cuenta que ahora la luz viene en este sentido y cuando llega acá la luz me va a proyectar una sombra aquí sobre este otro eje, es el eje Y. Entonces aquí vamos a obtener nosotros esta sombra proyectada, que esto es lo que se va a conocer como la componente Y del vector B. Entonces este vector B tiene una componente X, tiene una componente Y. ¿Por qué se llama componente? Se llama componente porque componen al vector, es decir, por ejemplo, las componentes, yo soy un vector. ¿De qué está compuesto? Pues cabeza, tronco y extremidades. Todas mis partecitas me componen. La suma de mis manos, la suma del cuerpo, la cabeza y los pies, la suma de todo eso, que es pues este cuerpo. ¿Listo? Por eso se llama. Entonces la suma de este más la suma de este, ¿qué me va a dar? A este vector. ¿Y por qué la suma? O sea, que más adelante físicamente lo represento. Fíjense que cuando nosotros vimos suma de vectores por el método del paralelogramo, fíjense que aquí que se me va a formar esas componentes. Dice aquí, recuerde que esto se proyectó aquí un ángulo de 90 grados, por eso se llama componente rectangular, porque es proyección perpendicular. Tiene que caer perpendicular aquí sobre el eje. Y aquí también va a haber un ángulo de 90 grados. Entonces, esto aquí, fíjense que se está formando un paralelogramo. Y al formarse un paralelogramo, recuerde por el método de la suma del paralelogramo, que este vector que está aquí, este vector que es la diagonal de este paralelogramo, pues es este más este, ¿ya? Es decir, si yo no le hubiera dado este vector, sino le doy este vector y le doy este vector, pues la suma de esta y esta pues es la construcción de este paralelogramo, que es esta diagonal. Esta diagonal que está aquí, esta diagonal que está aquí va a ser igual a ¿qué? A BX más BY. Pero no se pueden sumar. Es decir, esta BX me va a dar un valor. Ahorita lo hallamos. ¿Cuánto vale la componente de este BX y cuánto vale la componente BY cuando yo le doy este vector? Eso tiene un determinado valor, pero no se pueden sumar esos valores porque el uno va para un lado y el otro va para el otro lado. Recuerde cuando teníamos un vector, 50 newton más 50 newton nunca son, o sí pueden ser 100, algunas veces 100 newton, pero si son 50 newton para allá y 50 newton para allá me da 0, y si son que así pues me dará otro valor, y si son que así me dará otro valor. O sea, dependen de la dirección. Este va para allá y este va para allá. Si esto me dio 20 y esto me dio 30, nunca me va a dar 50 la suma. Entonces, por eso es que es una suma vectorial. Y para saber que es una suma vectorial, entonces yo debo decir que esta componente va en la dirección Y, ¿ya? Para no se pueden sumar, y que esta otra componente va en la dirección J. Esta es el vector, este mismo vector, recuerde cómo se llama de esta manera, se llama la forma polar. La forma polar yo la puedo pasar a esta forma que se llama la forma de las componentes rectangulares. ¿Cómo hallar Bx y cómo hallar By? En sentido práctico, pues simplemente usted proyecta. Si usted tuviera geométricamente, pues simplemente usted llega y proyecta y mide, ya la tiene. Y aquí llega y mide con la regla y ya la tiene.
¿Listo? Pero lo vamos a resolver matemáticamente. Para resolver matemáticamente cuánto vale Bx y cuánto vale By, nos tenemos que basar en dos cuestiones que son, primera parte es el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras, pues ustedes ya lo vieron el año pasado. Recuerden, en un triángulo, un rectángulo, la suma de los catetos al cuadrado es igual a la hipotenusa elevado al cuadrado. Es importante conocer el teorema de Pitágoras acá porque lo vamos a necesitar para hallar estas componentes. Y otro que vamos a necesitar para hallar las componentes Bx y la componente By es las funciones trigonométricas. O sea que en el álgebra vectorial son prácticamente fundamentales el uso del teorema de Pitágoras y de las funciones trigonométricas. Pues no las funciones trigonométricas avanzadas, sino las funciones trigonométricas básicas. No nos vamos tampoco a profundizar eso. Aunque yo veo que con el profesor Edwin todavía no han avanzado, entonces yo ahorita voy a ver qué son las funciones trigonométricas básicas. Las vamos a ver aquí de una manera bastante práctica porque no me puedo extender a estar en una hora explicándole la trigonometría. Eso le corresponde allá al profesor. Pero el teorema de Pitágoras sí lo han trabajado. Entonces, dos herramientas básicas para nosotros hallar estas componentes es el teorema de Pitágoras y las funciones trigonométricas básicas. Vuelvo y repito, entonces forma polar, convertirlo a forma de componentes rectangulares, y si yo le doy de la forma de las componentes, también ustedes pueden hallar acá. Es importante en física ustedes conocer esta forma y conocer esta forma. El método de suma de vectores, el método de resta de vectores, división, multiplicación y todas las operaciones de vectores requieren que usted los vectores los conozca en sus componentes. Tiene que saber hallar las componentes, o si no, no puede hallar operaciones con vectores. Por eso es importante. Pero el verdadero significado físico del vector lo vemos aquí. Entonces usted tiene que hallar las componentes para poder sumar, restar, multiplicar, y después de que halle la suma, la resta, volverse a esta manera que es como tiene el significado físico la cantidad. ¿Listo?